En el mundo urge la aplicación global de un decidido y estricto control por parte de los líderes mundiales y con la atenta mirada de las organizaciones de derechos humanos sobre la fecundación y sobre la natalidad, ya que este tema se ha transformado en una necesidad de supervivencia de la propia especie humana, de modo tal que se pueda frenar el aumento poblacional que se viene dando desde hace varios años. Y aunque parezca paradójico, cuando menciono que la supervivencia de la especie humana depende de controlar que nuestra población mundial no aumente más, lo que quiero dejar en claro es que estamos ante una especie que depreda los recursos de este planeta como nunca se ha visto hace poco más de 100 años, y que el aumento de la población pronto hará que los recursos disminuyan hasta que se produzca la singularidad, es decir, hasta agotarse, y luego el colapso paulatino, como fichas de dominó, de todos los sistemas de mercado que mantienen a este mundo funcionando, se irán desplomando uno tras de otro, y es por ello que es imperante el frenar hoy y no mañana el crecimiento de la población mundial, porque peligra la especie en su conjunto, y esto es un lujo que no nos debemos permitir en absoluto como seres humanos, que nos ha llevado mucho tiempo evolutivo para ser lo que hoy en día somos, para alcanzar el nivel intelectual que hoy tenemos, más allá de los matices que uno u otro le quiera dar. Pero, ¿por qué se habla poco de este respecto? ¿Será porque es considerado, supuestamente, como un tema tabú? Obviamente que el control de la fecundación o de la natalidad no debe implicar sufrimientos para ningún ser humano si no son aplicadas políticas a este respecto, aplicadas de tal manera que el ritmo actual, acelerado, del aumento de la población, se desacelere. Este tema es central en muchos de los diversos males que aquejan a la humanidad, y pocos se atreven a hablar de ello, o bien no están en las agendas políticas, por ir en contra de posibles votantes. Esto es inaudito. El control humanista y empático de la población es una necesidad que debe ser imperante hoy en día, porque, de lo contrario, seguirán ocurriendo las milenarias válvulas de control de la población, como las guerras, las pestes, las pandemias y otros eventos naturales sobre la especie humana, para autocontrolar su cantidad, como una manera de ejecutar los designios de una selección natural que a veces no es tan natural. Mientras no se diseñen medidas inteligentes y humanas para controlar la natalidad, seguirán ocurriendo aquellas válvulas de escape que les mencionaba más arriba, es decir, seguirán las guerras, las epidemias, desastres naturales, etc. Pero, si bien se hace una alusión muy pequeña, el gran problema aquí, en este mundo, no es tanto el sistema o el enmarañado tramado de sistemas que rigen nuestras vidas. El verdadero problema aquí, y que por añadidura resolverá o modificará los sistemas económicos, productivos, distributivos, de salud, de alimentación, etc. Es que no estamos enfocados en el crecimiento poblacional. Los líderes del mundo y las organizaciones supranacionales, más las organizaciones nacionales, no se encuentran enfocadas en lo que, desde mi punto de vista, es algo obvio, y que es la superpoblación. Y aquí es donde se deben tomar medidas no destructivas, como expresé anteriormente, medidas destinadas a regular y hacer descender paulatinamente la población mundial, políticas globales tendientes a frenar el aumento poblacional, mediante el control de la natalidad, mediante diversas políticas de concientización y de compensación, y hasta algún tipo de penas para quien no cumpla, sin ser penas que lo caractericen como a un o a una delincuente, y otras medidas tendientes a reducir, o más bien frenar el aumento de la población mundial. Si me pongo a pensar, para enumerar o nombrar las actuales válvulas de escape de la especie humana, para que la población no crezca tanto, puedo nombrar las guerras y los diferentes enfrentamientos que terminan en muertes, en los ataques terroristas, en los asesinatos a manos de simples psicópatas, en accidentes de tránsito, de aviones, de trenes, o en los casos de genocidas al poder de una nación, etc. Esos, desde mi punto de vista, son métodos terribles que ha tenido y todavía tiene la humanidad para que, entre otras cosas, disminuya o se detenga un poco el crecimiento de la cantidad de seres humanos sobre la Tierra. Pero esta metodología, casi inconsciente diría yo, que utiliza la especie humana, es inaceptable, en algunos casos evitables, por lo que el control de la población debe ser revestido de empatía y de humanismo al más alto nivel, y con políticas de Estado tendientes a la disminución de los nacimientos por métodos que disminuyan el impulso natural de supervivencia de la especie.
Ese instinto, más el actual mundo multimedial, que coloca el sexo por sobre la razón, hace que, mediante, las personas anden como animales, buscando copular a cada instante, no solo por ese instinto natural de perpetuación de la especie, de procrear todo el tiempo, sino que también, por la acción del actual mercado deshumanizado, del marketing explotador de egos, lo cual genera que, en gran medida, aumente mucho más el deseo de copular, y cada vez a menores edades. Mientras esto no se revierta, mientras no se diseñen políticas humanistas destinadas a frenar el crecimiento poblacional, toda otra medida para lo antedicho será inútil, y el punto de quiebre estará cada vez más cerca. Debemos entender todos que es urgente detener el crecimiento poblacional, sin lo cual, la autodestrucción de la especie es una carta que ya está jugada sobre la mesa de las posibilidades. Por lo tanto, resumo aquí lo que para mi entender se constituyen como los pasos y medidas tendientes al control de la población, y quien piense que este escrito es una medida terrible, inhumana y genocida, cosa que es todo lo contrario, dicha persona todavía no comprende la dimensión del problema. Primer paso: concientización a gran escala, por medios de comunicación masivos e Internet, de la necesidad del control de la concepción y de la natalidad. Segundo paso: toda organización, ya sea estatal, supraestatal, de derechos humanos, eclesiástica, filosófica, debe estar informada a este respecto, con el deber, de parte de estas, de consensuar una política común al respecto. Tercer paso: todos los líderes mundiales deben ser puestos al tanto de este problema, por sobre el problema del cambio climático, porque es posible que esto último sea una consecuencia de la superpoblación. Ningún líder debe desconocer nunca más este flagelo que destruirá nuestra especie, y en relativamente poco tiempo. Cuarto paso: el diseño de las políticas a aplicar a nivel global debe ser el resultado preciso del consenso de todas las partes enumeradas en el segundo paso, y todos los bloques de países deben ponerse manos a la obra ejecutiva a partir de este punto. Quinto paso: aplicando las políticas. La aplicación de las políticas destinadas al freno del aumento poblacional deben ser en absoluto humanistas y empáticas, y respetando los derechos humanos. Las medidas específicas que propongo humildemente deberían ser las siguientes. Primero, leyes para evitar la concepción innecesaria sumada a los pasos anteriores. Esta primera medida debería estar directamente relacionada con el establecimiento de leyes globales que limiten a las familias la concepción a solo 2 hijos, con premios a quienes respeten dichas leyes y castigos empáticos y humanistas a quienes no lo hagan. Los premios deben ir dirigidos a que las familias deseen tener 2 o menos de 2 hijos, y cuanto menos hijos, más premios, sin olvidar el castigo legal para quien, obteniendo igualmente el premio, luego se salga de esta ley. Y posteriormente a tener 1 o 2 hijos, sería necesario una intervención médica a todas las personas premiadas y castigadas para el proceso anticonceptivo, de modo de evitar la reincidencia. Segundo, eliminar todo acceso a pornografía y erotismo. Gran parte del aumento de la población se debe al efecto directo del mercado deshumanizado, exaltador de egos y propiciador del sexo desmedido, como por ejemplo, propagandas que exaltan las bajas pasiones, los instintos animales de copular sin un uso de razón previo, o también al efecto que provoca el acceso a gran cantidad de pornografía en línea a solo un clic de distancia, lo cual es totalmente accesible para cualquier adolescente, o películas que incitan, de manera subliminal o explícita, a lo mismo, es decir, a despertar los instintos básicos de preservación de la especie, y que es el copular, para luego. Es por ello que el acceso a la pornografía debe ser eliminada por completo, no porque sea algo feo o asqueroso, sino porque lo que tenemos a futuro es el mismísimo final de una especie que tiene la misión implícita de esparcirse por todo el universo, así nos lleve miles de millones de años, y no desaparecer por nuestros tabúes limitantes. Digamos las cosas claras y con madurez. Tercero, concientización escolar. Toda medida será ineficiente si a partir de todos los niveles escolares no se concientiza a los alumnos respecto del gran problema que tenemos por delante como especie en peligro de extinción. Cuarto, concientización mediática. A partir de la mayor cantidad de medios de comunicación, en cualquier formato, la concientización respecto a este flagelo debe ser una norma constante. Quinto,
creación de un organismo mundial para el control de la población. Impera el crear un organismo mundial para organizar todo lo propuesto aquí, y mucho más, dependiente aquel de la Organización de las Naciones Unidas, con la innegable inclusión de todos los organismos filosóficos, científicos y de derechos humanos de cualquier parte del planeta. Sexto. Países superpoblados. En estos países, como China e India por ejemplo, urgen políticas más estrictas en cuanto al control poblacional, de manera tal de limitar o bien frenar por completo su crecimiento poblacional. Séptimo. Fomentar el consumo de alimentos que reducen los niveles de testosterona en el hombre. Octavo. Proponer el uso gratuito de medicamentos destinados a lo mismo que detallo en el punto séptimo. Más allá de que pueden sumarse a infinidad de medidas más, es de suma importancia el darnos cuenta, especialmente los líderes mundiales, de que la gran ignorancia colectiva que porta nuestra especie humana se debe, en gran parte, al efecto global de la maquinaria deshumanizada proveniente desde la actual mercadotecnia, destinada a exaltar las bajas pasiones, y cuando las bajas pasiones, en este caso, el deseo sexual, se superponen por sobre la razón, sucede lo que estamos presenciando hoy en día a nivel global, y que es la superpoblación. Mientras no se revierta lo antedicho, mientras esta humanidad continúe basada en la estrella flamígera invertida, invito a indagar sobre este símbolo. El destino fatal de la especie humana seguirá estando sellada con sangre y sufrimiento, y el autoexterminio de nuestra especie será cada vez más un cartel a futuro, escrito con letras cada vez más grandes y negras. Muchas gracias por escuchar a El Herminauta. Suscríbete.